libro de horas de Beirut es un libro de horas en la tradición de los libros de horas, que antes eran breviarios, pero ahora se parece más bien a un dietario. Es de hecho un dietario sin fechas, cosa que también es muy curiosa. La fecha debemos deducirla de los títulos donde está la biografía del autor. Y es un libro donde se trata de filosofía oriental, filosofía medieval, se trata de la vida cotidiana y se trata también de aspectos de la política y de los conflictos locales de Beirut, que como todo el mundo sabe es una de las zonas más conflictivas, pero a la vez más vivas que hay probablemente en el mundo en estos momentos. Creo que es un libro de un gran interés precisamente por esa variedad y también por cómo esa variedad está tratada con un solo estilo, digamos, con una sola manera desde el punto de vista de la dicción y de la expresión. Bueno, Amador, como diré dentro de un minuto, es una suerte de antónimo de la banalidad y por lo tanto ya esperábamos que escribiese como Los Ángeles, que nos hiciese pensar, que nos hiciese leer en un momento en que todos son prisas, con calma y que pudiéramos saber bien lo que estamos leyendo. Yo hace muchos años que lo conozco, es un libro hermoso. Es un libro de horas, es verdad, porque es un libro ilustrado, aunque no esté iluminado, es un libro ilustrado y por lo tanto para mí ha sido una sorpresa, porque claro, yo no me esperaba cuando me dijeron ¿por qué no presentas el libro de Amador? Yo pensé, Dios mío, esto se me va a complicar, pero es un libro realmente muy hermoso. Tiene mucha larga tradición, mucha y muy larga tradición detrás, muy cosmopolita como es él. Es un libro muy mediterráneo, escrito por un germánico, y creo que en un momento como este, en el que todo sea docena y todo se uniforma, un libro valiente, personal, introspectivo como este, es una feliz noticia, la verdad.